Buenos días, jóvenes, caballeros, señoritas del primer año de Bachillerato General del Instituto Nacional Licenciado José Daniel Carillas. Este día vamos a iniciar con este nuevo tema. Sé que solo estamos viendo parte de la teoría y que eso, pues, por la dificultad que tienen muchos de acceder al equipo, pues tenemos que conformarnos con esto por el momento. El tema que vamos a desarrollar es hojas de cálculo. El objetivo, pues, es conocer de alguna manera este programa, sus usos más comunes y pues que de alguna manera más adelante pues vamos a tener algunas prácticas sobre esto. Así que vamos a iniciar la presentación de este tema. Hojas de cálculo. ¿Qué es una hoja de cálculo? Pues vamos a definir una hoja de cálculo como un programa, una aplicación informática, por supuesto, que nos permite la manipulación sobre datos numéricos dispuestos en tablas para la operación de cálculos complejos de contabilidad, finanzas y negocios. Entonces, en términos básicos y sencillos, tenemos un número 1, que es una aplicación o un programa informático. Número 2, que nos sirve para manipular datos numéricos dentro de una tabla. Ya todos sabemos que es una tabla. Y vamos a realizar, la hoja de cálculo nos permite realizar diferentes cálculos, como son aritméticos, suma, resta, multiplicación, división. También podemos realizar algunos cálculos algebraicos, algunos cálculos de contabilidad, etcétera, etcétera. No es que vamos a aprender todo, simplemente estamos aprendiendo y conociendo este programa. Así es que tenemos como esa definición. El aspecto que va a presentar una hoja de cálculo es como una tabla, una cuadrícula, en el cual pues nosotros vamos a encontrar ciertas características comunes de una tabla. Continuamos viendo un poquito acerca de que hay diferentes programas para hojas de cálculo, desde las más conocidas hasta otros que tal vez no las podamos haber visto. Por ejemplo, el más conocido, porque todo el mundo usa en nuestro país Microsoft, es Excel. Microsoft MS Excel, Microsoft Excel. En nuestro medio es el más conocido. Sin embargo, también tenemos LibreOffice Calc, que es de la OpenOffice.org, o Generic de Gnome Office, Numbers de Apple, y pues tenemos Spreadsheet de WPS, Office, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo al sistema operativo que tengamos, de acuerdo a nuestras posibilidades económicas también, pues vamos a encontrar distintas hojas de cálculo. Sin embargo, el funcionamiento básico de esto es siempre el mismo. No tiene, puede variar entre algunos procesos, algunos usos de algunos operadores, etcétera, etcétera, pero son cambios mínimos. La base fundamental de una hoja de cálculo es siempre la misma. Es siempre el tener que hacer cálculos sobre una tabla básica
dispuesta de celdas que más adelante vamos a ver esta parte. Entonces vamos a ver ahora cómo está estructurada una hoja de cálculo. Normalmente una hoja de cálculo es una tabla, una cuadrícula que se divide en filas. ¿Qué filas? Vamos a llamar filas a una cantidad de celdas dispuestas horizontalmente. Y las columnas pues son las celdas dispuestas verticalmente. Estas pues tienen un nombre cada una, iniciando por lo que es las filas. Inician con el número 1, 2, 3 y así sucesivamente. La cantidad de filas y de columnas en una hoja de cálculo depende de la capacidad de cada equipo. La intersección entre las filas y la columna forma una celda, y la cual se identifica con el número de la letra de la fila y la letra del alfabeto de la columna. Veamos un poquito más claro esta parte. Acá en esto podemos ver, en la parte de arriba de la hoja de cálculo vamos a encontrar las letras del alfabeto. Entonces, A, B, C, D y así sucesivamente hasta la Z. Entonces me podrán decir ustedes, entonces solo tiene 28 columnas. No, porque al terminarse el alfabeto, vuelve a retomar la primera letra y la empieza a duplicar. La columna AA, la columna AB, AC, AD, AE, etcétera, etcétera. Al terminar con la A, comienza a duplicar la B, BA, BB, BC, etcétera, etcétera, etcétera. Y los números, pues son los números naturales. ¿Por qué le digo los números naturales? Porque comienza del 1, no comienza del 0. Los números cardinales comienzan del 0. Los números naturales a partir del 1 y así sucesivamente vamos a entender todos hasta el final. Las celdas se componen en la intersección. ¿Qué es una intersección? Donde se junta una columna y una fila, forma una celda. Esta celda va a recibir el nombre de la fila, perdón, de la columna primero, donde está escrita, lleva la letra y el número de la fila, la letra de la columna y el número de la fila. Y así vamos a tener que esta celda que estamos viendo en color amarillo, pues es la celda C6, porque se forma de la unión de la columna 6 y de la fila, perdón, de la columna C y de la fila 6. Entonces la celda se va a llamar C6. Vamos a diferenciar todas la parte de esto. Es importante porque es a lo que vamos a hacer referencia directa en las operaciones. Cuando hagamos operaciones no vamos a colocar números, simplemente vamos a colocar la referencia o el nombre de la celda. Entonces, de las que vamos a operar y lo que vamos a hacer. Más adelante vamos a ver cómo se forman unas fórmulas, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita lo único que estamos observando es la estructura. Repito, se forman
cuadrícula, tiene la forma de una cuadrícula. Sin embargo, debe aclararse que ni esas letras ni esos números existen a la hora de imprimirlas, ni tampoco las líneas. Cuando nosotros escribimos sin hacer, debemos darle formato a la tabla para que se puedan imprimir las filas. Más adelante vamos a ver toda esa parte del formato de las celdas y cómo hacer la tabla, etcétera, etcétera, el tamaño de las filas, de las columnas, que va a ser una clase un poquito más adelante. Por el momento solo estamos viendo qué es una fila, qué es una columna y qué es una celda. Vamos a ver a continuación parte del entorno de nuestro programa, en este caso de LibreOffice Calc. Tenemos, como podemos ver, el área de trabajo, está el nombre en azul allí, ¿verdad? Parece una cuadrícula. A la izquierda tenemos los números naturales y en la parte superior tenemos las letras del alfabeto que identifican cada una de las filas. Ese es el área de trabajo. Normalmente iniciamos con una barra de título. Todos los programas le dan un nombre automático, en este caso sin título 1. En Excel vamos a encontrar que es un libro 1. Cuando ya nosotros lo guardamos, entonces le asignamos el nombre al libro que queremos. Una hoja de Excel está con un libro, que es los archivos se llaman libros, y son libros precisamente porque están formados por varias hojas. Luego de la barra de título vamos a encontrar la barra de menús. Los menús que nosotros conocemos: archivo, editar, ver, insertar, formato, etcétera, etcétera. Cada uno tiene sus propias funciones que las vamos a ir desarrollando en la medida de que vayamos entendiendo la clase. Luego tenemos todas las barras de herramientas. Las barras de herramientas son muchas, desde la barra de herramientas estándar, la barra de herramientas de formato, barra de dibujo, etcétera, etcétera, etcétera. Son varias que para habilitarlas pues se va al menú ver, barra de herramientas, y allí le checa las barras de herramientas que usted quiere ver en la pantalla. Las principales son la barra de herramientas estándar y la barra de herramientas de formato. Luego de eso tenemos una barra de fórmulas, que es donde se va a escribir o donde vamos a ir visualizando las fórmulas que se han realizado. Ahí a la par tenemos un signo de sumatoria y fx. Cuando nosotros queremos hacer una fórmula, son esos botones que debemos usar para insertar una fórmula y que el asistente nos ayude. Luego, arriba tenemos en la parte superior donde dice A1, el cuadro de nombre. Ahí está, nos va a señalar la celda activa, que es la celda que se está trabajando. Esa celda es la que cada uno de nosotros debemos tener en cuenta a la hora de hacer una fórmula, porque en esa celda es la que se está trabajando, la celda activa. Siempre va a estar remarcada por un cuadro de negrito, ¿verdad? Más negro, se remarca el negro para identificar cuál es la celda que tenemos activa. Solo se puede escribir en ese momento. En la celda activa se pueden introducir datos, se pueden introducir datos numéricos, datos de texto, fórmulas, etcétera, etcétera. Luego tenemos las barras de desplazamiento. Tenemos una barra de desplazamiento horizontal y una barra de desplazamiento vertical. El navegador y selector de hojas, ¿verdad? Que
se puede seguir aumentando o se pueden eliminar las hojas que nosotros queramos. La barra de estado que nos dice en cuál hoja estamos trabajando, el estilo que estamos utilizando, el lenguaje, etcétera, etcétera. Y tenemos el zoom para agrandar la vista, no la configuración de la página. Y a la derecha pues tenemos un panel donde vamos a encontrar propiedades para darle formato a nuestra tabla. Esa es el panel lateral. Eso es lo que contiene básicamente nuestra hoja de cálculo. Debemos tener en cuenta que aunque sirve para hacer cálculos matemáticos, se tienen que hacer ciertos cambios a la hora de trabajar y de verificar esta situación. No es que solo vamos a sumar 2 más 3, ¿verdad? Algunos operadores sé que se usan, cambian en las aplicaciones informáticas, y eso es lo que debemos de ir aprendiendo básicamente. Para realizar un trabajo en una hoja de cálculo, pues debemos poner en parte usar mucha lógica para ir aprendiendo poco a poco el qué hacer. Eso es prácticamente lo que vamos a ver en esta pequeña clase como una introducción a lo que son las hojas de cálculo, que más adelante pues lo vamos a ir ampliando. Pero pues que tengan buenos días y que sigan estudiando, echándole ganas desde su casita para que podamos salir adelante y aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Hay muchos alumnos, especialmente de los primeros años, que no tenemos ninguna información sobre ellos. Todavía no han llenado su formulario de actualización de datos. Es importante que lo hagan. Si no tienen la forma como hacerlo directamente en línea a través del formulario, pues les pedimos que se comuniquen con Bertita, ¿verdad?, para que ella les pueda hacer su actualización de datos en el sistema. Recordemos que es importante que todos realicen esta acción. Pasen buen día y que tengan una feliz semana.